Hola a todos, bienvenidos a esta presentación sobre la Catedral de Milán. En este video pues se abarcará más sobre la catedral gótica más grande de Italia, uno de los sitios urbanos más importantes de Europa. Estos son nuestros puntos a tratar. La catedral está ubicada en Milán, Lombardía, Italia, frente a la plaza o Piazza del Duomo. En cuanto a su contexto urbano, pues se tiene museos, como el Museo del Novecento y la Piazza del Duomo, donde se encuentran grandes edificaciones históricas. Parques, tenemos a Piazza Armando Díaz, restaurante El Duomo, hoteles como Roma y Giulia, y centros comerciales como Zara, en una tienda de ropa, y Apple Piazza Liberty, una tienda de electrónica. Pues a medida que Milán crecía durante la Edad Media y el Renacimiento, el Duomo pues se convierte en el epicentro de la ciudad y su construcción pues influye directamente en la reconfiguración del tejido urbano a su alrededor. En contexto histórico, la Catedral de Milán es una construcción icónica de la ciudad dedicada a Santa María Nacente. Y Santa María Nacente pues se refiere a una virgen, a la Virgen María, en su festividad de nacimiento de la Virgen. Fue una forma de demostrar pues la profunda devoción mariana en la ciudad de Milán y en todas las iglesias católicas. Este proyecto pues se inicia en el año 1386 por la ambición del duque de Milán, Galeazzo Visconti, y del arzobispo Antonio da Saluzzo. Pues ellos querían darle a la ciudad un monumento religioso y digno de su importancia. Esta obra monumental tomó casi 6 siglos en completarse, lo cual fue su finalización en 1887. Pasó por la mano de diferentes arquitectos, pues es decir, es un producto de varios ingeniosos, creativos y notables artistas del diseño y construcción. Entre ellos, pues tenemos a Simone da Orsenigo, fue el primer arquitecto designado, a Niccolò da Bonaventura, a Gian Migno y a Galeazzo Alexio. En cuanto a la línea de tiempo, pues tenemos que en 1452 se complementaron la nave y los pasillos hasta el sexto tramo. En 1470 se realizaron las ventanas del ábside. En 1500 pues se contempla la cúpula ortogonal. En 1638 se reanudaron las obras con 5 portales y 2 ventanas centrales. En 1682 se termina de cubrir toda la azotea de la catedral. En el siglo XIX se contempla la fachada y los vitrales, y el 6 de enero de 1965 se inaugura la última puerta, la cual fue inaugurada por el arzobispo Milán, Giovanni Battista Montini, quien pues más tarde se convertía en el Papa Pablo VI. Es uno de la puerta es es una de las principales que forma parte de la fachada, pues completada en el siglo XIX. Desde el siglo XX hasta nuestra actualidad, se realizan obras de restauración y mantenimiento. Tiene una trama urbana fractaria por su trazado que es mucho más orgánico y natural. Y la trama irregular, pues también tiene una trama irregular, la cual presenta una disposición irregular y sinuosa en el centro de la ciudad y sin alguna planificación previa. Y cuenta con trama radiocéntrica, la cual está conformada por calles principales que parten pues desde un centro hasta la periferia de una ciudad, con repeticiones radiales. En el siglo XX, pues se tiene una trama ya más ortogonal en zonas modernas o incluso reurbanizadas, como City Study o los alrededores del Liceo Científico, donde ya responden
donde responden a planos ya recientes urbanísticos. A continuación profundizaremos un poco más sobre la Catedral de Milán. Por ello, es necesario iniciar con la descripción de la obra. La Catedral de Milán es una obra monumental que cuenta con medidas de 1,57 m de largo, 92 metros de ancho y 108 metros de altura en su punto más alto aproximadamente, con una capacidad de 40.000 personas. Oficialmente la construcción del quad de la catedral empezó en 1386, aunque implicó innovaciones técnicas y una planificación extensa, por lo que es considerado como uno de los proyectos arquitectónicos que más ha durado en Europa. Pues esto debido a que ha sido objeto de renovaciones y mejoras a lo largo de los siglos. La catedral terminó de construirse en 1965 debido a la complejidad de su diseño y su monumental tamaño, siendo así que la construcción duró más de 600 años, durante los cuales Simone d'Orsenigo fue el primer arquitecto en jefe de la catedral. Eh, lo que se conoce de él realmente es muy poco, salvo que es un arquitecto italiano e ingeniero, eh, el cual se conoce muy poco y por lo que se sabe fue oriundo de Lombardía. Lo más probable es que fuera nativo de Orcénigo, cerca de Como. A partir de ello también tenemos datos sobre otros arquitectos que fueron tomando el cargo para la realización de esta obra, como Nicolás de Bonaventure en 1571, Giovanni Antonio Amadeo de 1507 a 1510, de Felerino Tribaldi en 1571 y de Carlo Pellicani hijo en 1805. A continuación tenemos el análisis espacial. Como punto de partida es importante resaltar que el tipo de planta de la catedral es conocida como cruz latina, el cual es comúnmente utilizado en catedrales cristianas, caracterizado por su forma de cruz alargada, como se señala en la imagen. También podemos observar los diferentes elementos que conforman la catedral, como las ábsides, que tenían una forma semicircular y en este caso están situadas en los extremos laterales y generalmente en la cabecera de la iglesia, como es en este caso, donde se resalta el altar mayor. Seguido de ello tenemos el transepto, el cual es la nave transversal que cruza la longitudinal, siendo esta la más alargada. Del mismo modo, el crucero es el espacio central donde la nave principal se intercepta con el transepto. A menudo es allí donde la cúpula se levanta. Seguido de ello están las naves laterales y la nave principal, las cuales cruzan desde la entrada hasta el altar mayor. Finalmente, esta iglesia cuenta con una tribuna en la parte superior sobre las naves laterales, donde se puede observar en la imagen del corte. Como podemos ver además, eh, en este espacio se encuentra sectorizado tanto de manera horizontal como vertical, generando una marcada jerarquía y un juego de alturas. A continuación está el análisis espacial, donde tenemos ciertos datos como que el punto más alto del templo es la Madonia, una obra en cobre dorado de Giuseppe Perego. Además, se puede observar que sobre cada una de las puertas de acceso podemos notar ventanas del siglo XVII, la cual está sobre el portal mayor señalado con un color rojo en la planta. Eh, Como ya se ha mencionado, la planta es en forma de cruz latina con cinco naves, un central y cuatro laterales, un ábside semicircular que se encuentra en el altar mayor y como parte de su jerarquía espacial podemos notar que esta nave central
es el espacio dominante de toda la catedral. Asimismo, en la elevación gótica define la altura interior y arcos apuntados y columnas que denotan ligereza. Y también algo muy característico de este tipo de elementos es la simetría que refuerza la jerarquía centralizada. Para, siguiendo con el análisis formal, tenemos que la Catedral de Milán tiene unos principios ordenadores que son la simetría y trazando su eje vertical podemos hallar y verificar esa simetría en la parte frontal de la catedral. Ritmo y repetición en sus vitrales y las ventanas que se muestran al momento de llegar a la catedral. Y jerarquía por su majestuosidad de la altura y por la jerarquía en la nave central. Cuenta con una zona de terrazas accesible para turistas que ofrecen visitas panorámicas de la ciudad y una visión cercana de los detalles arquitectónicos de las aguas, de las agujas y las estatuas. Las características que tiene son una unidad compositiva, proporción, equilibrio visual y formas ortogonales. Siguiendo con eso, notamos que la Catedral de Milán se aplica el triángulo dorado o también llamado la sección áurea. La Catedral de Milán es un ejemplo destacado de esta aplicación. El triángulo dorado, también conocido como la proporción áurea, es un ejemplo matemático que utiliza para crear composiciones equilibradas y armoniosas. En la Catedral de Milán, el triángulo dorado se aplica en varias maneras. Uno, podemos ubicarlo en las proporciones de la fachada. La fachada principal de la catedral sigue la proporción áurea con una relación entre la altura y el ancho de aproximadamente 1,618. También lo podemos encontrar en el diseño de las agujas. Las agujas que coronan la catedral tienen una forma triangular y siguen la proporción áurea en su altura y ancho. Otro también son la distribución de las columnas. La distribución de las columnas interiores y exteriores de la catedral sigue un patrón geométrico basado en el triángulo dorado. También en las ventanas y arcos. Estas tienen proporciones que siguen la razón áurea. La aplicación del triángulo dorado en la catedral de Milán crea un sentido de armonía y equilibrio visual, contribuyendo a su belleza y grandiosidad. La catedral es un ejemplo destacado de cómo los principios matemáticos pueden inspirar la creación de obras maestras arquitectónicas. Y en un análisis funcional podemos encontrar que tiene una circulación directa desde la entrada hasta el altar mayor. Las circulaciones secundarias son por los laterales y una circulación privada. Atravesado por tres ventanales enormes con nervios de mármol, se empleó aproximadamente 60.000 bloques de mármol de Candolia. Un contrafuerte para mantener el empuje lateral de los arcos y resistencia a la intemperie y estructura compacta. El interior del domo está diseñado para generar un ambiente de reverencia y recogimiento espiritual debido a su vasto espacio de columnas altísimas y su luz filtrada por los vitrales. En el caso de la materialidad, en este caso tenemos el mármol de Candombria. Este material era el más icónico y es el que más predomina en la catedral. Es un mármol blanco con vetas rosadas de alta durabilidad y elegancia. Se empleó más que todo en las fachadas exteriores, los pináculos, las gárgolas, las estatuas decorativas, columnas, bóvedas, entre otros. Y bueno, en cuanto a su origen, pues estaban situadas en los Alpes, cerca del lago Mayor, a unos 100 kilómetros de Milán.
y era transportado por el río Ticino hasta la ciudad. En cuanto al ladrillo, era utilizado en los interiores, más que todo recubría gran parte de la catedral, era el núcleo estructural en muchas secciones. Este material de construcción tradicional era usado por su capacidad para poder soportar grandes cargas debido a su fácil manejo y la disponibilidad que existía. También se utilizaron mucho en los cimientos, en el núcleo estructural de los muros y en partes internas de la catedral que posteriormente fueron recubiertas por el mármol de Candoble. En cuanto a la piedra caliza, tenemos ese tipo de piedra fue utilizado más que todo en una medida mínima que el mármol, pero ya que era más fácil de extraer y trabajar. Se utilizó en las primeras fases de la construcción, más que todo en los cimientos y en algunas partes más profundas de la estructura. En cuanto a la piedra cerizo, es una piedra resistente por lo que fue empleado también en los cimientos. Era necesario para garantizar a la estructura debido a su monumentalidad y al peso que existía. Tenía una base sólida que pudiera soportar el peso del mármol y otros elementos constructivos. Debido a su dureza y resistencia, la compresión la hacen ideal para lo que es la base, los cimientos, especialmente para las áreas donde el suelo puede tener variaciones o requerir un mayor soporte. Eh, la madera, pues este material era más tradicional y se utilizó en algunas fases de la construcción y como algunas estructuras temporales. Eh, Se utilizó también en lo que era la construcción de los andamios y en algunas estructuras internas. Esta madera fue esencial para lo que eran los techos y también parte del mobiliario. Y el vidrio, bueno, este vidrio era coloreado, trabajado para grandes paneles para crear escenas detalladas. Debido a sus colores intensos, se disponían en complejos patrones y formas que narraban algunas escenas religiosas. Se usó en las inmensas vidrieras de la catedral, especialmente en el ábside, representando escenas bíblicas y momentos importantes del cristianismo. En el caso para los cimientos fueron utilizados más de 100.000 metros cúbicos de cerizo. Para la construcción del templo fueron necesarios casi 600.000 grandes bloques del mármol de Candoglia. Para la nave central estaba construida con ladrillo y recubierta de mármol. Y en el caso de la fachada también era recubierta de mármol blanco esculpido y las puertas de las fachadas eran de bronce. Ya, en el caso del sistema constructivo, lo que era la planificación del diseño, se eligió una estructura cruciforme, en este caso lo que era la planta en cruz de latina. Para la cimentación se utilizó lo que era una excavación profunda y se colocaron grandes bloques de piedra para garantizar su estabilidad. Y en la construcción de las naves y techos, la nave central es la más alta y ancha, con unos 45 metros de altura y sostenida por una serie de pilares compuestos, ya que era una agrupación de columnas delgadas adosadas, lo que permitían que estos pilares soporten el peso de las bóvedas y los arcos ojivales. En las naves centrales, en las naves laterales, que son más bajas, permitía la entrada de la luz a través de las ventanas superiores y están cubiertas por las bóvedas de crucería. En el techo de la nave, el techo interior está cubierto por bóvedas de piedra y el techo exterior se cubrió de tejas y madera, reduciendo el peso total de la estructura. Eh, En cuanto al sistema estructural, fueron utilizados lo que son los pilares fasciculados, principalmente eran esos soportes estructurales eh, de forma vertical que transmitían el peso hacia el suelo y los cimientos. Para los arcos ojivales, en este caso tienen una forma puntiaguda que ayudan a canalizar las cargas hacia los pilares en lugar de hacia los muros y permite que estos aligeren y se abran grandes ventanales.
En cuanto a las bóvedas de crucería, se utilizó lo que era el sistema estructural gótico, ya que utiliza nervaduras de piedra para poder distribuir el peso del techo a los pilares de las naves hacia el exterior a través de los contrafuertes. También se usó lo que es este sistema de tercelete, ya que ayudan a subdividir la presión de las bóvedas que se hacen sobre los pilares y soportes. Distribuyen el peso de manera más uniforme. Con el tema de la fachada, bueno, la construcción de la fachada fue pospuesta debido a varios factores económicos, políticos y las dificultades técnicas de construir una obra tan compleja. La fachada final es una combinación de elementos góticos y neoclásicos, con algunas influencias del barroco. En este caso podemos encontrar lo que son los portales góticos. La fachada presentan cinco portales grandes con arcos ojivales, decorados con relieves detallados que representan escenas religiosas, bíblicas y figuras de algunos santos. En la ventana central, como se puede observar, en el centro de la fachada se encuentra una gran ventana circular llamado rosetón. Este rosetón es típico del estilo gótico, ya que va a iluminar el interior de la nave central. Y también se pueden observar los pináculos que decoran la parte superior de la fachada y cada uno está coronado con pequeñas esculturas y estatuas. Como siguiente punto, tenemos lo que es el sistema constructivo, en el cual veremos un pequeño recorrido virtual sobre el exterior de la Catedral de Milán, realizado en este caso en 3D. Este, Tenemos que el primer sistema constructivo fue el tema de los pilares y la construcción de las cubiertas de los arcos de la propia catedral, el cual forman la estructura principal de la catedral. Estos arcos ojivales, como bien se explicó en los anteriores puntos, distribuyen las cargas a los pilares hacia el suelo. Luego ya se construyó lo que es la fachada, junto con los ventanales y las bóvedas de crucería, ¿no? Además de la estatua principal. También podemos ver los arbotantes, los pilares arbotantes, que también distribuyen la carga con respecto a la altura de la catedral, ¿no? Bueno, luego tenemos lo que son los elementos constructivos. Bueno, los elementos constructivos, si bien la arquitectura tiene influencia principal en la gótica, también se han implementado elementos constructivos de otros estilos como el neoclásico, en las influencias de las lombardas y el movimiento renacentista. Y la catedral también cuenta aproximadamente con 3.400 estatuas distribuidas tanto dentro como fuera de la catedral. También cuenta con una puerta de bronce con representaciones de las escenas bíblicas y figuras religiosas de alto relieve. Este es un estilo de arte muy característico de la época. También tenemos detalles propios del estilo gótico, como por ejemplo los contrafuertes para contener el empuje lateral de los arcos, de los arcos, los arbotantes que sostienen los propios contrafuertes, ya que debido a la altura y el peso de los materiales y de la propia catedral necesitaban un sistema que pueda resistir tal peso. Y en este caso la solución fueron los contrafuertes y los arbotantes. Y los arcos ojivales como parte del ornamento funcional y estética del edificio. Él también cuenta con una cripta que contiene la tumba de San Carlos, San Carlos Borromeo y sus espacios subterráneos, restos de una basílica y un baptisterio paleocristiano. Luego, en elementos estructurales, como bien mencioné, tenemos los arcos ojivales, en el cual habían dos tipos, tanto el apuntado teniendo esa forma característica en el centro del arco y el carpanel.
Luego tenemos la cubierta de la de bóveda de de terceletes. Este esquema de terceletes o cubierta bóveda cubría la parte de los pilares y y unificaba esa zona para generar una estructura más consistente. Como bien dice, la cubierta bóveda crucería de terceletes. Los pilares, los pilares con capiteles decorados con diseños vegetales. Los contrafuertes que son elementos para contener el empuje lateral de los arcos. También tenemos los arbotantes, que son elementos para sostener el peso de los propios contrafuertes, como se mencionó antes. También los cuadros o quadroni, que son cuadros de la Vía del Santo pintados cerca de los pasillos, por Serrano y por Carlos Borromeo y Giglio. También tenemos los pináculos, que serían las propias estatuas como elementos decorativos del- de de la iglesia. Y sobre los capiteles se puede observar estatuas, cardinas y frondas. Como conclusión tenemos que la Catedral de Milán, también llamada como Duomo de Milano, ya que Duomo es un término que se le dice a las iglesias principales de una ciudad, la iglesia principal de una ciudad, es una notable ilustración de ingeniería gótica con impactos renacentistas y neogóticos. Su desarrollo también consideró la unión de diferentes estilos compositivos. Esto refleja en su complicado revestimiento cada una componentes góticos como curvas apuntadas y cenitales, con sutiles renacentistas y remates neogóticos, incluidos los 100 años ya hechos, ¿no? Decimonónicos. El desarrollo de la iglesia planteó también varias dificultades especializadas, sobre todo debido a su tamaño y la complejidad de sus complementos góticos. La amplia utilización del mármol extraído de las canteras cercanas de Candoglia, exigió desarrollos y cuanto al transporte y estrategias de corte. Los diseños de soportes, por ejemplo, los tirantes volados sin fin son sorprendentes ejemplos de diseño en la Edad Media y aplicado en la ingeniería estricta, tanto también el sistema de los arbotantes y los contrafuertes. La iglesia también no solamente es un poco de amor estricto, sino además representa la influencia y la abundancia de Milán a lo largo del tiempo, como ciudad principal. Su desarrollo también contó con el apoyo de varias épocas gobernantes milaneses que consideraban el Duomo una imagen de su estricto compromiso y renombre político. La liturgia de coronación de Napoleón Bonaparte como señor de Italia en 1805, en esta casa de oración subraya su significado auténtico y político. Esa sería nuestra bibliografía en la cual hemos basado nuestra información. Y eso es todo. Muchas gracias.